Siguen con gozo y con alegría esta hermosa noche. ¿Cuántos pueden darle palmas a nuestro Dios con gozo, con alegría? Nuestro Dios es bueno para con nosotros, aunque a veces hay momentos que flaqueamos o que nos desviamos un poquito de la visión, pero el Señor extiende su mano y sigue estando presente con nosotros. Mis hermanos, me gustaría que me acompañaran en la palabra de nuestro Dios. En el Evangelio según Juan, capítulo 21, son varios versículos, así que si lo pueden ir leyendo también ustedes, si no traen Biblia, pues lo van a poder leer en la pantalla, pero si lo pueden leer desde su Biblia para leerlo más rápido va a ser mejor. Evangelio según San Juan, capítulo 21, verso 1 en adelante. Cuando lo tengan pueden dar un fuerte amén. Dice así en el nombre de Jesús: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Hermanos, aquí en contexto, aquí ya había pasado la muerte de Jesús, y Jesús se presenta de nuevo a ellos ya después de la resurrección, ya después de todo esto. Entonces está relatando Juan una tercera aparición de Cristo después de la resurrección, que para nosotros como cristianos, una defensa a que Jesús resucitó de entre los muertos es que mucha gente lo vio después de la resurrección. Aquí está manifestando y está diciendo esta tercera vez que apareció. En el verso 2 dice: estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, y Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos les dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atreva a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Señor Jesucristo, qué hermosa es tu palabra. Todo lo que podemos conocer, o la mayoría de cosas que podemos conocer de ti, Señor Jesús, es lo que está escrito en tu palabra. Pero tu palabra, Señor Jesucristo, hay tantas cosas que nosotros, Señor Jesús, necesitamos escudriñar para entender. En esta hora, en esta predicación, Señor Jesús, te pedimos que seas tú, Señor, que seas tú quien nos hable. Háblanos, Señor Jesucristo, en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Puedes tomar tu lugar. Quisiera leer Juan 21:1, Juan 21, verso 6. Echar la red a la derecha de la barca y hallaréis.
Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Quiero predicarles bajo este título: lanza tu red a la derecha. Hermanos, el cristianismo se empezó a predicar sobre el ministerio de Jesús, que fueron 3 años y medio más o menos, y causó un revuelto y un revuelo grande en la ciudad y en todas las ciudades. El cristianismo empezó a crecer, a crecer y a crecer, tanto que en las ciudades esperaban a Jesús para recibirlo, los necesitados, los enfermos. El cristianismo empezó a orquestarse, empezó a crecer, a dar forma. Los discípulos que seguían a Jesús, aprendiendo del maestro, encontraron un nuevo propósito en la vida, porque ellos estaban pescando, otro estaba cobrando impuestos. La razón de su vida era la de un simple ser humano, pero cuando Jesús los llamó a que lo siguieran, su vida cambió. Esta cita bíblica pareciera que nada más es una historia, hermanos, sobre cómo Jesús les dice nada más: echen la red a la derecha, y sacaron peces y ya está. Pero no, la labor de Jesús en nosotros como iglesia es más profunda que una simple historia. Hay una labor misionológica muy fuerte en estos textos que necesitamos descubrir al escudriñar esta parte. Después de la resurrección, los discípulos estaban confundidos, vacíos, y regresaron a lo que conocían. Hermanos, cuando Jesús muere, resucita y se les aparece por primera vez, después de eso en ellos había confusión. Imagínense un estilo de vida de 3 años y medio donde rara vez, yo creo, llegaban a dormir a casa, porque andaban en diferentes ciudades predicando. Pero después Jesús ya no está más físicamente. ¿Qué vamos a hacer ahora que Jesús ya no está? Parecería que todo lo que vivieron con Jesús no bastaba o no bastó para entender cuál era la misión que ellos tenían que hacer. ¿Y qué hicieron? Regresaron a hacer lo que hacían antes, confundidos, vacíos. Pedro regresa a la pesca y dicen: vamos nosotros también. Era como si la misión hubiera quedado en pausa. Y allí, en medio del mar, tal vez en la madrugada, Jesús vuelve a aparecer. Pero esta vez no es solo para un milagro, sino para recordarles el llamado que jamás debieron olvidar. Hermanos, hoy Dios quiere hacer lo mismo con nosotros, con la iglesia. Recordarte que no fuiste llamado solo a sobrevivir, sino a pescar. No fuiste salvado solo para congregarte, sino para ir al mundo. Hay un propósito divino en tu llamado, en mi llamado. La iglesia tiene un propósito divino, porque la iglesia no fue un invento del ser humano. La iglesia no la inventaron unos hombres. La iglesia fue hecha por Dios y para Dios. Pero al estudiar ¿qué nos quiere decir este pasaje? ¿Qué labor misionológica hay detrás de esta historia? En la Biblia, hermanos, detrás de muchas cosas hay símbolos, hay simbología en la Biblia. Hay cosas que representan algo más. Y eso es lo que quiero presentarte en este culto. Después de esta predicación, cada vez que veas estos símbolos en los evangelios, vas a verla con unos ojos diferentes. En primer lugar, el primer símbolo que quiero presentarte en esta noche es la barca. La barca, ¿qué representa la barca? En los
4 evangelios. ¿Qué representa la barca? La barca representa a la iglesia. La barca representa a la iglesia. ¿A través de qué Jesús se movía de ciudad en ciudad, hermanos? A través de la barca. ¿A través de qué Jesús se mueve hoy en día? A través de la iglesia. La barca, el símbolo de la barca en el Nuevo Testamento representa a la iglesia. En el verso 1 dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Hermanos, la barca representa a la iglesia, no solo como estructura, sino como comunidad que navega en el mar. El mar, en los evangelios, el mar representa el mundo. Y esta barca va en el mar, guiada por la voz del maestro. Hermanos, la barca es el lugar donde están los discípulos, pero no es el destino. Es un medio, pero no un fin. Tu iglesia no es el puerto final. La iglesia no es el puerto final, es la barca desde donde se lanza la red. La misión no es quedarnos en la barca, sino lanzarnos a las aguas profundas de la misión que Dios tiene para con nosotros. La barca representa a la iglesia. ¿Y la iglesia quiénes somos? Nosotros. Jesús muchas veces se subía en la barca para predicar y para anunciar el mensaje. Eso también tiene un mensaje simbólico profundo. ¿Por qué se subía en la barca? Muchos pueden decir, se subía para tener una visión más amplia, sí, pero se subía en la barca para predicar. La barca representa a la iglesia. Y estos símbolos enriquecen la visión misionológica que nosotros tenemos. En segundo lugar, vemos los peces. ¿Qué representan los peces? Los peces representan las almas que esperan ser alcanzadas. En esta historia los peces representan las almas que esperan ser alcanzadas. En el versículo 11 dice: y sacaron la red llena de grandes peces, 153. Hermanos, ¿saben por qué se dice que son 153 peces? ¿Por qué 153? Nunca se lo han preguntado. Muchos teólogos e investigadores dicen que hasta en ese entonces eran las naciones que estaban conocidas, 153. ¿Qué significaba que la red había agarrado 153 peces y que se habían subido a la barca? Hermanos, que todas las naciones tienen que ser alcanzadas. Eso representa. Los peces son las personas, las almas. ¿Y dónde están, hermano? ¿Qué representa el mar? El mundo. Necesitamos irnos en la barca, en la iglesia, a sacar almas y meterlas a la barca del mundo. No sabemos con certeza, pero sí sabemos esto en la historia. Definitivamente esto fue una cosecha intencional, numerada y valiosa. El mensaje que Jesús les estaba dando a los discípulos es tan profundo y tan grande, porque ellos después de la resurrección estaban perdidos, estaban aturdidos, se habían regresado a pescar, pero no podían pescar nada. Pasaron toda la noche pescando. Yo me imagino a ellos diciendo: no, Pedro, tírala ahora para acá. No, pero si ya la tiré para allá, pero vuélvela a tirar. No, pero es que no la tiraste bien, tírala así. No, mira, con esta técnica. Inventaron tantas cosas tal vez en toda la noche y no pudieron pescar nada.
nada pudieron pescar. Pero a través de eso Jesús se presenta y les presenta la visión misionológica de lo que ellos tienen que hacer de manera práctica. En tercer lugar, dice el verso 3: voy a pescar, les dijo Simón Pedro. Volver a pescar, la tentación de olvidar el llamado. Hermanos, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, más de alguna vez en la vida hemos pensado dejar el llamado a un lado y enfocarnos en nuestra vida terrenal. ¿Sí o no? Decir, ¿saben qué? La situación está difícil, no sé qué hacer. Voy a hacer esto a un lado, lo voy a poner en pausa y me voy a dedicar a lo que yo hacía antes. Esta tentación estaba presente, estuvo presente. Pedro fue a pescar. Después de el trauma de la cruz, los discípulos vuelven a lo conocido. Pero lo que antes era sustento, ahora es estéril. Hermanos, algo tan impresionante, y es algo que me gustaría que pusieran la atención posible. Hermanos, lo que antes era el sustento de ellos vivían de la pesca, era su sustento, pero ahora es estéril. No pescaron nada. No pescaron nada. ¿Y por qué no pescaron nada, hermano? Porque cuando sales de aquí y renuncias a tu llamado, las cosas no te salen bien. Por más que trabajas y te esfuerzas, el dinero no alcanza, o te enfermas, o sale una cosa, o sale otra cosa. ¿Por qué? Porque si te esfuerzas en trabajar, en hacer esto, en hacer lo otro, no te va bien. La realidad, hermanos, es que fuera del llamado no hay fruto duradero. Fuera del llamado no hay fruto duradero. Cuando la iglesia olvida que fue llamada a evangelizar, se convierte en un simple club social. Cuando el creyente deja de ser misionero, su vida espiritual se seca. No hay fruto duradero fuera del llamado que Dios hizo en tu vida. En una ocasión, hermanos, cuando entregué mi vida a Cristo, no en el bautismo, en el ministerio, como a los 20 años, yo le había prometido al Señor que iba a servirle a Él siempre a tiempo completo. Hermanos, pero la situación a veces en lo económico aprieta. Y aprieta mucho, ¿verdad, hermano? Amén. Hermanos, me agarré como loco ahí en Culiacán. Hice como 13 solicitudes de trabajo y fui y las metí en muchas empresas. En muchas empresas. Y yo nada más sabía eso. Hermano, ¿de cuántas crees que me hablaron? De ninguna. Yo estaba muy triste. Y en esos días tenía un viaje de Culiacán a Mazatlán. Íbamos a ir a predicarle a unos jóvenes. Y cuando íbamos en el camino, íbamos un grupo de jóvenes, y nosotros nos gustaba ir cantando, ir orando. Algunos de ellos tenían el ministerio de palabra, que Dios les hablaba, les revelaba cosas, y nos íbamos adorando a Dios, preparando el momento para cuando llegáramos al evento, predicar y que se manifestara la gloria de Dios. Hermanos, cuando íbamos en el camino, yo iba manejando, y de repente uno de ellos dice el Señor que por más solicitudes de trabajo que entregues, ninguna te van a hablar. Hermano, yo me quedé con el ojo cuadrado, porque nadie lo sabía más que yo. Dice el Señor que Él no quiere que de ninguna empresa te hablen, porque Él te llamó a tiempo completo. Confía en Él. Es todo lo que me dijo. Hermano, yo empecé a llorar y a llorar y a llorar, y dije, Señor, cuando tú nos llamas es en serio. Y a veces hay procesos difíciles, hermano, pero fuera del llamado no hay fruto duradero. Cuando la iglesia olvida que fue llamada a evangelizar, se convierte en un club social.
Cuando el creyente deja de ser misionero, su vida espiritual se seca. Cuando tú dejas de ganar almas para Cristo, de evangelizar a alguien nuevo, hermano, te secas. En cuarto lugar, dice que Jesús aparece en la escena y Jesús les da una instrucción y les dice: echen la red a la derecha. Hermanos, la obediencia misionera, la obediencia a Dios trae fruto. ¿Por qué? ¿Qué representa que Jesús aparezca y le digan: echa la red a la derecha? ¿Qué representa para el crecimiento de la iglesia? ¿Qué representa para la pesca milagrosa? ¿Qué representa todo esto? En el verso 6 dice: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Hermanos, este versículo es clave en esta historia. No es que no haya peces, no es que no haya peces, es que no estamos lanzando la red donde Jesús dice. Hermanos, estaban ellos echando la red por aquí, echando la red por allá. Dice la Biblia, toda la noche. ¿Qué representa eso para nosotros como iglesia? Muchas veces decimos: no, es que si tuviéramos una pantalla más grande, si tuviéramos un mejor sonido, si tuviéramos ahí a quien reciba y regale, si tuviéramos esto, sí, hermano, no se trata de estrategias. ¿Tú crees que a ellos no se les ocurrieron tantas cosas mientras que estaban pescando y no pescaban nada? Intentaron de una y mil formas y no pescaron nada. La iglesia no necesita tantas estrategias, inventar tantas estrategias de decir: hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No, hermano. ¿Qué cambió en esa ecuación? Estaba la barca, estaban los discípulos, estaba el mar. ¿Qué hizo la diferencia en ese momento? ¿Qué fue la diferencia en ese momento? Fue Jesús. Porque Jesús no dijo: a ver, bájense ustedes y súbanse ustedes y echen la red. Jesús no dijo: vámonos a tal lugar, ahí echen la red. Jesús no dijo: echen la red de esta forma. No. Hermano, es que nosotros tenemos que entender que nosotros no ganamos almas. Nosotros no somos los que vamos a pescar. Nosotros solamente vamos a lanzar la red y los peces los trae Cristo Jesús. Cuando nosotros entendemos que los peces los trae Cristo, dejamos de batallar con intentar idear tantas formas. Hermano, lo que necesitamos nosotros es enfocarnos en la misión de Dios y escuchar la voz de Dios, obedecer la voz de Dios, echar la red a la derecha y los peces llegarán. Los peces llegarán. No basta con evangelizar, hay que obedecer su estrategia. Hay lugares, personas, tiempos donde la red debe ser lanzada por dirección divina. Hermano, no es lanzar la red a diestra y siniestra a ver qué pez agarramos. Es una dirección divina. ¿Se acuerdan en el libro de los Hechos, donde el apóstol Pablo quería entrar a una ciudad y el Espíritu no se lo permitía? Quería ir a otra ciudad y el Espíritu no lo dejaba. Porque no nada más es predicar a diestra y siniestra, es saber echar la red donde Dios quiere que la eche, en el momento que Dios quiere que la echemos. En quinto lugar, aquí viene algo impresionante, hermanos. Impresionante. Pareciera que la Biblia cuenta historias nada más, pero cada detalle, hermano, influye en la interpretación que le vamos a dar. Dice en el punto número 5: la red que no se rompe. Hermanos, la Biblia describe en el verso 11: y aún siendo tantos los peces, la red no se rompió. ¿Saben qué representa la red?
La red representa la comunidad cristiana, los métodos de discipulado, los equipos misioneros. La red representa la unidad de la iglesia. ¿Qué significa esto? Que la red atrapó los 153 peces, que los 153 peces eran ¿qué? Todas las naciones conocidas. Agarró a todo y lo subió a la barca, y la red soportó todo ese peso y no se rompió. La red no se rompió. Una iglesia obediente a la voz de Cristo podrá contener el avivamiento sin fragmentarse. Necesitamos estructuras, necesitamos corazones y relaciones lo suficientemente sanas para sostener lo que Dios quiere hacer. Hay tantas iglesias, hermanos, que crecen y tienen un boom, pero que al tiempo se rompen y se dividen. Y yo creo que todas las iglesias hemos sufrido divisiones. ¿Por qué? Porque sufrimos divisiones. Porque en ocasiones, hermano, nuestra red está débil. La red es la comunión de la iglesia. Cuando la comunión de la iglesia está desgastada, cuando la comunión de la iglesia depende de un hilito, hermano, eso en cualquier momento se puede romper. En el punto número 6 y último, en esta historia, ya cuando ellos están sacando los peces, ven a Jesús. Jesús les dice: venid, comed. Hermanos, Jesús sigue siendo el que nos alimenta y llama. Jesús les dijo al principio: ¿tienen algo de comer? ¿Se acuerdan? Y ellos le dijeron: no tenemos. Llevaban toda la noche pescando y no tenían nada. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía eso? Pero Jesús al último les hace. Dice en el verso 9: cuando descendieron a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Hermanos, Jesús ya les tenía el desayuno listo. Pero ¿qué representa? Que Jesús estaba esperándolos con la comida lista. Hermano, mientras tú te esfuerzas en la pesca, Él ya preparó la provisión. El pan y el pez evocan la multiplicación y la última cena. Es el símbolo de comunión, gracia y nutrición espiritual. En pocas palabras, Jesús no solo nos llama a trabajar, nos llama a sentarnos con Él. No puedes ser misionero sin primero ser nutrido por el Maestro. No puedes ir a las naciones, no puedes ir al mundo entero sin antes comer del Maestro, sin antes ingerir del Maestro, sin antes sentarte con el Maestro. Aleluya. Qué hermosa es la palabra de Dios. En una ocasión teníamos una célula muy pequeña, del cual yo era líder. Y solamente éramos como 5 o 6 que eran mis primos. Y a lo mejor en alguna otra ocasión ya lo platiqué eso, pero no platiqué la segunda parte. Resulta que nosotros hicimos una célula, los puros primos, pero parecían reuniones familiares porque nada más íbamos a comernos el refrigerio. No se paraba ni una mosca ahí, hermanos. Ni aunque lleváramos pan dulce, ni una visita, nada había. Y así pasamos varias semanas sin ni un amigo. Al que invitábamos no nos aceptaba la invitación. Y te voy a decir algo entre paréntesis: a veces es Dios permitiendo que nadie vaya, porque no estás listo para recibir a gente. No estás listo todavía como líder, como célula. Hay cosas que se tienen que pulir para que cuando esas almas lleguen puedan comer sanamente. Ustedes, yo sé que me entienden a qué me refiero. Y
Recuerdo que en ayuda de unos tíos dijimos, hay que ponernos a orar. Hermanos, todos los días nos poníamos a orar una hora, todos los días, de lunes a viernes, todos los días. No recuerdo si era de 5 a 6 o de 6 a 7, pero todos los días orábamos una hora por la célula. Hermanos, no les miento, pero no más de 6 meses, ya no éramos 7, éramos como 40 jóvenes ahí. Invitamos a uno y ese uno invitaba a 5, a 6 o a 7. Invitábamos a otro y ese se traía a sus primos, a sus amigos. Invitábamos a otro y se traía a los de su cuadra. Había jóvenes que llevaban hasta 10 visitas con él, que nosotros nada más lo habíamos invitado a él solo, pero él se trajo a 10 más de sus amigos. Hermano, no importa las estrategias ni el refrigerio que des, tú no vas a traer a las almas las trae Dios. Pero cuando estás preparado para eso, cuando es Dios quien las trae. Tuvimos multiplicación, salieron varias células de ahí. Pero al paso del tiempo, hermanos, muchos jóvenes se perdieron, se alejaron de la iglesia. ¿Por qué? Yo estaba muy joven. Yo pensaba que ya bautizado, pues ya estaba del otro lado, ahora teníamos que ir por más. Pero no. Cuando alguien se bautiza, apenas empieza su carrera. Lo que tenemos que hacer ahí es discipularlo, enseñarlo, dedicarle más tiempo que antes. No es, este ya se bautizó, hay que ir por más, hay que enseñarlo, hermanos. Yo no sabía eso y perdimos a muchos jóvenes porque yo no los discipulé. Aprendí a la mala. Que hay avivamiento, hay un crecimiento, pero el discipulado, hermanos, es fundamental. Algo que entendí es que cuando uno quiere el crecimiento en la iglesia, cuando uno quiere crecimiento en la célula, no basta con las estrategias de nuestra inteligencia. Necesitamos nosotros volver a intimar con Dios, volver a la presencia de Dios y decirle: Señor, yo no quiero ser estéril, yo quiero ser padre, yo quiero ser madre espiritual, quiero ganar a personas para Cristo. Ya les prediqué a todos mis amigos, a mi familia y a los del trabajo, y pareciera que nadie de ellos es su tiempo aún. Indícame a quién tengo que predicarles. Hermanos, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios y estás preparado y listo arriba de la barca con la red en la mano, pronto vas a escuchar la voz de Jesús cuando te dice: hey, tira a la derecha. Ahí viene la pesca milagrosa, hermanos. Y cuando menos pienses, aquí van a estar atrás bautizándose en el nombre de Jesucristo. Porque tú no vas a venir a convencer a nadie, hermanos. Por más que tú te esfuerces en convencer a las personas, mira, entiende que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si estás fuera de Jesucristo no te va a ir bien y te quebras y te rompes la cabeza explicándole, hermano, es que hemos entendido mal. Porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo, no nosotros. El que convence es el Señor. El que trae las almas es el Señor, no somos nosotros. De repente predicamos a alguien, a algún familiar, por años y años y años y años, y no entendió y nunca vino. Pero de repente, hermanos, Dios tocó la puerta de su corazón en el momento exacto, en el momento perfecto, en el momento que tenía que ser. Dices tú: tanto que yo le prediqué, hermano, es que no se trata de nosotros. Nosotros tenemos que ir. Es el Señor quien se encargará de lo demás. Gloria a nuestro Dios. Les voy a invitar a que nos pongamos en pie. Algo de lo más hermoso que quiero decirte esta noche, hermanos. Pedro y los discípulos estaban pescando arriba de la barca, echando la red, y no aparecía ningún pez. Yo sé que ya me doy a entender lo que les quiero decir. Pero ¿qué representa que Jesús aparece en ese momento? ¿Qué representa para ellos
Pero ¿qué representa para nosotros como iglesia eso? La manifestación de Jesús, su presencia es permanente en la misión. Dice el verso 14, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Hermanos, este detalle enfatiza algo poderoso. Jesús sigue apareciendo en la misión. Como que nada más lo entendieron unos pocos. Hermanos, Jesús sigue apareciendo en la misión. Él no ha abandonado a su iglesia. Él sigue en la barca, en la red, en la orilla, en el pan. Aleluya. Hermanos, no estamos solos. La misión no es nuestra, es suya. Y Él camina con nosotros como Él lo prometió hasta el fin del mundo. Amén, aleluya. El Señor sigue estando presente en la misión de la iglesia. Por más que la iglesia en ocasiones se extravíe, de repente llegará Jesús y se aparecerá y te dirá: hijo mío, tira a la derecha, hermano, y sucederá una pesca milagrosa, porque el Señor sigue vigente, el Señor sigue presente, el Señor sigue estando en la iglesia, porque la misión es de Dios. Y les voy a decir algo que es bien doloroso entenderlo. No importa quién sea obispo, no importa quién sea pastor, no importa quién sea el líder de célula, la iglesia es del Señor Jesucristo. Contigo o sin mí, esto se va a multiplicar. Nosotros tenemos que tomar la decisión si queremos ser parte o no, pero la iglesia es de Jesucristo. Él la plantó, Él la hace crecer, Él la riega, pero también da el fruto. Aleluya, gloria a nuestro Dios. ¿Por qué pasaba la iglesia persecuciones, malos reinados, personas malas que estaban en la cabeza de la iglesia? Pero la iglesia hasta el día de hoy, 2025, sigue viva, sigue vigente, porque no se trata del ser humano, se trata de Jesucristo. Él es el que gobierna la iglesia, Él es el dueño de la iglesia, Él sigue presente en la misión de la iglesia. Cuando estás proyectando con tu célula, Él sigue presente allí. Cuando tú estás planeando en tu célula, en tu iglesia, el Señor está presente ahí. Él está presente, el Señor sigue presente con nosotros. Tienes una barca, tienes una red, tienes peces esperando, tienes un maestro que te habla desde la orilla y te dice: echar la red a la derecha y hallaréis. Hermanos, no dejes que tu barca quede vacía. No vivas en la frustración de los que pescan sin fruto. Hoy obedece, hoy lanza la red, hoy responde al llamado que Dios te hace. Hoy obedece a la voz del Señor. La obediencia, hermanos, trae fruto. Si Pedro no hubiera hecho caso, no hubiese habido pesca milagrosa. Pero la obediencia, hermanos, trae fruto, porque la obediencia es la mayor adoración que podemos entregarle a Dios. En la obediencia hay bendición. Me gustaría que oráramos en esta hermosa noche. Yo no sé qué quieras hablar con Jesús. Hermanos, la barca tiene que estarse moviendo continuamente. Porque ¿de qué sirve una barca que está estancada? Dígame usted, ¿para qué sirve? ¿Tiene alguna función una barca estancada en la orilla del mar? No sirve de nada. La barca tiene que estarse moviendo de un lado a otro. ¿Amén o no amén? La barca tiene que estarse moviendo de un lugar a otro, porque si no hay peces ahí, va a haber peces allá. Amén. La iglesia tenemos que estarnos moviendo continuamente.
no podemos estar estancados. Tenemos que movernos. La iglesia es movimiento, por eso representa la barca, porque una barca siempre está en movimiento, de un lugar a otro, de una ciudad a otro, de un país a otro, cargando peces, más peces, más peces, más peces, moviendo de un lugar a otro, porque la barca es movimiento, la iglesia es movimiento. Nosotros somos la iglesia, nosotros tenemos que estar en movimiento. ¿Qué les parece, hermanos? Si tú vienes solo y no vienes con alguno de tu célula, pues de todas maneras pasa este lugar. Pero si vienen hermanos de aquí de tu célula, aprovechen y pasen juntos, hermanos, porque yo creo que viene multiplicación del cielo para nosotros. Tenemos que tener nuestro oído listo para decir, para escuchar cuando Dios nos diga: echen la red a la derecha. Vengan a este lugar. Si no viene nadie de tu célula, no importa, tú pasa a este lugar. Dile: Señor, yo quiero multiplicación. Yo quiero que tú me utilices, Señor, para ganar más almas, para pescar más peces. Pasa a este lugar, vente a este lugar. ¿Quieres ser útil en las manos de Dios? ¿Quieres ver al maestro cerca de ti dándote instrucciones? La Biblia tiene mucha profundidad, hermanos. Solo que tú me visites. La Biblia tiene mucha profundidad. La Biblia nos está diciendo que tenemos que ir por almas. La Biblia nos está diciendo cuál es nuestra tarea como hijos de Dios. En el lugar más preferido para mí. Ven a este lugar y llénate de la presencia del Señor. Prepárate para el Señor.